que vamos a hacer el día de hoy. Hoy, buen martes, está con nosotros nada más y nada menos que el doctor Erwin Chiquete. Es el nombre que más me gusta decir, creo que de todos los especialistas que tenemos en este programa. Erwin, ¿quién te bautizó así? Erwin Chiquete. ¿De dónde sale el Erwin? Pues de las ideas de mi papá, que pues admiraba a Schrödinger, y bueno, pues le gustó el nombre. Claro. Okay. Y hasta ahí el apellido pues no lo escogí. ¿El apellido dónde será? El apellido debe de ser con doble T, originalmente Chiquet, pero bueno, ya le quitamos una T, entonces ya se castellanizó y entonces ahora queda Chiquet, es como un pequeño pedazo de algo. Probablemente han escuchado ustedes la dieta Chiquet, que no es por una persona con el apellido, sino la dieta de pequeñas porciones. Todo el día estar comiendo pequeñas porciones. Eso fue una dieta que se puso muy famosa en los 80s. Bueno, eso se refiere a pequeñas porciones de algo. Chiquet, muy bien. ¿A quién admiraba tu padre? ¿A quién admiraba tu padre? A Erwin Schrödinger. Ah, claro que conoce muy bien. Marta, por favor, expláyate, danos tus conocimientos, no solo musicales, que los cuentavientes sepan. ¿Quién fue Schrödinger? Pero a ver, ¿cómo se pronuncia, Rebeca? Schrödinger. ¿Quién fue Schrödinger? Es que me da una pena porque tú solita otra vez te pones la soga al cuello. Erwin Schrödinger, ¿ok? Schrödinger era un físico austriaco nacido en Viena, que ganó un premio Nobel, Rebeca, para que veas los osos que te avientas. ¿De qué fue el Nobel? Que era un corredor de coches. ¿De qué era el Nobel? ¿De medicina? De física. Física. Ah, el Nobel de Física. Muy bien. Exacto. Por eso. En el 33. Ven, cuentavientes, Marta no solo sabe de música, sino también de premios Nobel, como el de este doctor Schrödinger. Exacto, pero está padre. Erwin Chiquet. Ya lo descompusieron con el chiquete. Pues ya quedó así. Yo así lo digo, de hecho. Chiquete, tal cual. Chiquete. El doctor Erwin Chiquet está con nosotros. Es médico internista, es neurólogo, es doctor en biología molecular en medicina, es neurólogo e investigador adscrito del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y aparte es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y está distinguido en el nivel 2. Y hoy invitamos a Erwin porque todos los que están recuperándose de COVID y que dicen que parte de los síntomas son que están más distraídos, que se les olvida todo, que ya no están rindiendo mentalmente igual que antes, que están súper agobiados. Me decía el otro día una amiga, hija, voy al baño a hacer pipí y cuando llego al baño ya no sé a qué venía. Wow. Y nada más me acuerdo porque tengo ganas. Y de estas historias, Erwin, hay muchísimas que describen como que tienen un brain fog o una niebla mental post-COVID. Arráncate. Sí, el brain fog o mental fog o cognitive fog es un concepto que en realidad ya existía antes de lo de COVID. Es una forma, digamos, coloquial, no científica o no académica de llamarle a cuando sentimos que tenemos una bruma mental, una niebla mental, cuando no procesamos apropiadamente las ideas, cuesta mucho trabajo concentrarse, cuesta mucho trabajo traer las palabras apropiadas para armar las bases apropiadas, la capacidad que tenemos de defendernos de la distracción, de la interferencia cognitiva, eso le llamamos nosotros distracción en neurología. Interferencia cognitiva es muy pobre, de tal manera que muchas cosas interfieren, nos abruman y es muy difícil que nos podamos concentrar para realizar una tarea.
de tal manera que el paciente puede decir, bueno, no sé, estoy en las reuniones de trabajo, estoy en las conferencias, estamos poniéndonos de acuerdo y la verdad no puedo seguir la conferencia, me cuesta mucho trabajo tomar el hilo y terminar con una idea. Cuando me preguntan, ¿y tú qué opinas? Y yo, no, nada, pues todo bien. O sea, la verdad me cuesta mucho trabajo incluso poder opinar porque me cuesta concentrarme, entender qué es lo que se trató y además el uso de las palabras no me vienen, como que sí quiero decir la idea, pero se me queda trabada la intención y no puedo yo expresar las palabras, meto palabras interferentes incluso en inglés o de otros idiomas, incluso lenguaje vulgar para referirme a cosas porque no me viene la palabra correcta. Y es que cuando nosotros nos vamos a defender de las interferencias, entra otra función cognitiva que es la inhibición o el control de inhibiciones. El control de inhibiciones es lo que nos detiene de decir una palabra altisonante, que es lo que se nos vino a la mente cuando queremos decir, pero no la queremos decir y vemos que es inapropiado y entonces no la decimos. Por ejemplo, cuando decimos, es que mi coche ya está, y viene la palabra jodido, pero decimos, no es correcto. Voy a decir, descompuesto. Y entonces nos detenemos y no decimos la palabrota y decimos descompuesto. Bueno, eso, el podernos defender de ello depende de una función cognitiva que es el control de inhibiciones. Eso también se ve afectado en los pacientes con brain fog. Ahora, o con neblina mental o alteraciones cognitivas post-COVID. Lo que quieres decir es que están como un poquito frontalizados, que dicen lo que se les viene. Sí, es muy sutil. La verdad es que no al grado de llamar demasiado la atención en la mayoría de los pacientes. Pero las noticias son que después de COVID, aproximadamente el 30%, o sea, alrededor del 30% de los pacientes que se recuperaron de un COVID, independientemente de la severidad, y esa es una parte que nos pareció a nosotros alarmante, independientemente de la severidad, tienen este problema de alteraciones cognitivas post-COVID o el famoso brain fog post-COVID, esta neblina mental post-COVID. Este problema de bruma mental post-COVID o neblina mental post-COVID, contrario a lo que pensábamos nosotros, ya lo vimos nosotros en un estudio que se está realizando ahí, que estamos realizando nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pero también ya nos ganaron obviamente en otros países y ya empezaron a publicar algunas cosas al respecto del brain fog. Y es muy interesante cómo no se relaciona tan directamente con la severidad del COVID. Contrario a lo que nosotros pensábamos, nosotros creíamos que obviamente a más severidad, mayor alteración cognitiva. Lo que pensábamos es que evidentemente una persona que estuvo intubada en terapia intensiva iba a salir peor que una persona que estuvo con síntomas leves en su casa. Pues ahora resulta que no. Resulta que el porcentaje no varía demasiado. Sí es ligeramente superior en las personas que estuvieron necesitando oxígeno y que estuvieron graves en el hospital, pero no es significativamente superior. Estamos hablando de cerca del 30% en las personas, un 28% en las personas que estuvieron en su casa recuperándose de COVID y un 35% de las personas que estuvieron graves en la terapia intensiva. O sea, vean ustedes cómo pues el porcentaje no es tan diferente, es muy similar. Uh-huh. Claro. A ver, pero entonces sigamos la lista. Las quejas típicas son, para que ustedes se den cuenta que no están locos, cuentavientes, pérdida de memoria, que ya le explicaste, dificultad para encontrar las palabras, problemas de atención y abrumarse con tareas simples y falta de claridad. Explícame esas. Sí, a veces hay tareas que nosotros hacemos y que las sentimos demasiado simples porque, bueno, son muy cotidianas, como por ejemplo el vestirnos, como por ejemplo el preparar un alimento, y nosotros sentimos que eso es demasiado simple porque, bueno, estamos ya muy acostumbrados a hacerlas. Sin embargo, sí exigen muchos procesos mentales que deben de estar limpios, íntegros para poderse realizar. Tengo una paciente, por ejemplo, que me mencionó ahora con lo de las fiestas patrias, que no iba a hacer ninguna fiesta en casa, ninguna reunión, ninguna noche mexicana, porque no le daba la cabeza para hacer los platillos, que son platillos muy exigentes, que preferían incluso comprar comida y disfrutarla en casa con la familia porque no les daba la cabeza. Y me preguntaba, ¿y eso es posible? Y claro, totalmente posible. ¿Por qué? Porque la función mental
o las funciones mentales, mejor dicho, que se requieren para poder preparar un alimento son complejas. O sea, necesitamos memoria remota, memoria reciente para saber qué es lo que dejamos pendiente en lo que estamos preparando. Necesitamos funciones ejecutivas adecuadas. Necesitamos defendernos de la distracción, es decir, de la interferencia cognitiva de manera apropiada. Y eso hace que no desempeñemos esas tareas que son relativamente simples. Les decía también el vestirse, el ducharse. O sea, hay pacientes que me dicen, ¿me crees que ya me estaba secando el cuerpo con la toalla después de ducharme y todavía tenía jabón en las piernas? O sea, es decir, no me había bañado completamente bien. ¿Es posible eso? Sí. Incluso tareas tan simples como esas no se pueden realizar completamente porque pues la mente está demasiado abrumada. Justo por eso es lo de brain fog, como que hay una mente abrumada, es decir, con bruma, con exceso de cosas, cargada, sobrecargada. Dicen, en inglés también podemos ver cómo la gente verbaliza overloaded. Así dicen, I feel overloaded, como que está overwhelmed la persona, es decir, sobrecargada. Ok, claro. Es abrumada la palabra. Estás abrumado. Exacto. Oye, ahora, qué interesante lo que acabas de decir, que uno pensaría que lo que tienes en realidad no debería de ser secuela de COVID porque te dio súper leve. Uh-huh. Y que eso solamente podría ser exclusivo de la gente que estuvo más grave que tú. Pero ya les quedó claro, después de lo que dijo el doctor de los estudios, que no importa cómo te dio, es muy probable que lo que tienes, si tienes estos síntomas, claro que sean de COVID. Ahora, ya sabes que a mí me encanta la explicación fisiológica de qué hace el virus en el cerebro que causa estas manifestaciones y estos síntomas. Sí, tenemos inferencias indirectas porque directamente nada más se ha tenido accesos, ya se han publicado autopsias de pacientes que murieron con COVID. El problema es que son los pacientes más graves. Entonces, evidentemente, lo que vamos a ver en esas autopsias a nivel histopatológico, es decir, con el microscopio, pues son cosas muy graves, de tal manera que a mí me cuesta mucho trabajo creer que eso es lo que ocurre en las personas que tienen un COVID leve. A lo que se le ha atribuido actualmente y los que sí parecen ser... Escríbeme qué dicen estas autopsias, ¿qué ven? Sí, en estas autopsias hay daño en las comunicaciones de las neuronas, en los axones, en las prolongaciones que tienen las neuronas, que son las colitas axones, están interrumpidos, muchos de ellos tienen daño vascular, muchos de estos pacientes hay pérdida o hay disminución en el número de células, y hay en algunos casos incluso hasta inflamación, aunque muy discreta en realidad. Entonces, esa parte es la que se ha relacionado, pero estamos hablando de pacientes en los que fallecieron por por insuficiencia respiratoria en COVID, por ejemplo, en la terapia intensiva. Les hacen las autopsias y ven que el cerebro estaba dañado aún a pesar de que el paciente pues no manifestaba nada neurológico. Entonces tenemos ese lado. Ahora, ¿qué otros estudios de manera indirecta, incluso que nosotros ahí en el instituto hemos podido determinar que se relacionan con esta neblina o abrumamiento mental? Son los marcadores de inflamación. Fíjense que lo que sí vimos que se estaba asociando más con estas alteraciones cognitivas eran los marcadores de inflamación. Es decir, si el paciente en sus pruebas de sangre mostró inflamación, aunque esa inflamación no fue suficiente como para dañar el pulmón y mandarlo a un hospital, bastaba con que esos marcadores de inflamación estuvieran elevados. Es lo que se relacionó más con el deterioro neurológico o con las alteraciones neurológicas post-COVID, particularmente las alteraciones mentales o cognitivas, a lo que estamos llamando ahorita neblina mental. Entonces, parece ser que es todavía la inflamación la que se está resolviendo. A lo mejor el paciente ya no tiene problemas respiratorios, ya no tiene tos, incluso ya recuperó el olfato,
pero sigue recuperándose de la inflamación. Imagínense ustedes el escenario como cuando tenemos un catarro de esos terribles que nos manda a la cama, que nos tumba. A lo mejor ya no estamos nosotros con descarga nasal, quizá ya no tenemos fiebre, quizá ya no tenemos dolor corporal, pero ¿a poco no nos sentimos atarantados por unos cuantos días después de eso? Todavía andamos medios atarantados y ese atarantamiento no es otra cosa más que los marcadores de inflamación o sustancias que están causando inflamación y hacen que pues las neuronas no se comuniquen apropiadamente. Entonces, a lo que se le atribuye actualmente la neblina mental post-COVID es a la inflamación que todavía está persistente. Y ojo, puede ocurrir meses después. Hay un estudio norteamericano que recibió mucha atención en los medios, que se publicó en Journal of Infection, y en esa revista y parte en Neurology Clinical Practice, donde ellos vieron que el 30% de los pacientes tenían brain fog o neblina mental y que la estaban presentando ese 30% a 3 meses después del COVID. Nosotros estamos haciendo un estudio de seguimiento 1 año, ya está en revisión la publicación para el corte de 6 meses y nosotros a 6 meses todavía vemos el 25%, o sea, se está prolongando mucho más de lo que pensábamos antes. Ahora, no vean este dato como algo catastrófico. Son alteraciones usualmente menores, o sea, no dan como para que las pruebas cognitivas salgan en grado de demencia, ni mucho menos, ojo. 2, no es degenerativo, es decir, el paciente con los meses va a mejor, no va a peor, como no pasa, pues, por ejemplo, con el Alzheimer, en el que el paciente cada vez está peor. Aquí no, cada vez que le hacemos pruebas cognitivas al paciente que sobrevivió de COVID, vemos que están mejor. Lo que pasa es que la recuperación no es tan alta como la que nosotros quisiéramos, pero que eso no se confunda con que estamos en un escenario catastrófico y que no vaya a pasar que una persona que ya está notando... Exacto, sí, que no es para siempre y que no vaya a pasar que una persona que está teniendo estos problemas que ya identificó o que ya alguien de su familia o de su entorno laboral ya le dijo que lo ven muy distraído, que no charcha, como decimos, esa persona ya debería de atenderse, sin embargo, no preocuparse en el sentido de creer que esto va a ir a peor y que si no hace algo rápidamente se va a poner mucho más mal. Ojo con esto. Sí, cuando ya son suficientemente severas estas alteraciones cognitivas post-COVID-19 como para ya causar problemas en su entorno personal, laboral, familiar, etcétera, ya conviene que se haga revisar, sobre todo porque hay que distinguir si realmente es neblina mental post-COVID o se trata de alguna otra enfermedad preexistente o que ocurriera con COVID, por ejemplo, infartos cerebrales que pueden ocurrir en COVID. Hay que distinguir. Y 2, se le puede medicar a una persona para ayudar a acelerar el proceso de recuperación de neblina post-COVID. Ahorita no tenemos ningún fármaco que haya sido probado científicamente para este propósito, pero usamos pues los conocimientos que empleamos para otros escenarios, por ejemplo, la enfermedad vascular, para poder ayudar a estos pacientes. O sea, tampoco crean que todos los medicamentos que estamos usando ahorita en COVID están basados en evidencia, pero sí que están fundamentados con lo que conocemos de otros modelos o de enfermedades. Ya, ok, regresando del corte, vamos a explicarles algunas otras cosas que también tienen que ver con la parte psicológica. Y les voy a decir una cosa. No minimicemos el estrés postraumático de haber tenido COVID y cómo te afecta eso psicológicamente. Claro. Porque un par de doctores que tuvieron COVID, con quien trabajamos, nos decía, aparte de no sentirte bien, tienes muchísimo miedo, tienes mucha angustia durante todos esos primeros 14 días para saber si te va a caer la voladora o no, para ver si te vas a tener que ir a un hospital o no. Vamos a hablar de eso regresando. ¿Y qué pueden hacer para despejar esa niebla del cerebro? Al regresar con el doctor Erwin Chiquete. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio, platicando con el doctor Erwin Chiquete, que aparte de ser médico internista, neurólogo, tiene un doctorado en biología molecular. Y es neurólogo investigador del Instituto de Neurología, más bien del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Nos está explicando qué onda con la niebla mental. Entonces, antes de darle soluciones de qué pueden hacer para despejar esa niebla
si tuvieron COVID y les quedaron estas secuelas. Quiero que expliques, como hablábamos antes del corte, neurofisiológicamente, ahora sí que, ¿qué está pasando en tu cerebro que está así? Está todavía recuperándose de la inflamación. O sea, las sustancias que se producen para defendernos del virus, estamos hablando de interferones, de interleucinas se llaman, sustancias le llamamos nosotros proinflamatorias porque originan inflamación. Hay que recordar que la inflamación es un fenómeno de defensa, o sea, la inflamación está allí para defendernos de algo y reparar. Si nos golpeamos, se nos inflama la parte golpeada porque usualmente pues eso debe de requerir cierta reparación. Según la gravedad del golpe, por ejemplo, pues es la gravedad de la inflamación o la severidad de la inflamación. Así también en infecciones. Si nosotros tenemos una infección, la presencia de un microorganismo ajeno, la misma inflamación nos va a ayudar a dos cosas. Uno, a defendernos y eliminar, depurar el virus o el organismo que nos está afectando. Y segundo, iniciar el proceso de reparación de los tejidos. El problema es que a veces la inflamación es desproporcionada y es más grande de lo que realmente es el problema, y eso es COVID-19. El problema de COVID-19, como ya se ha dicho mucho, no es que el virus dañe al pulmón o dañe al cerebro o dañe al cuerpo. De hecho, el virus es completamente inocuo para el cuerpo. El problema es que el cuerpo, al intentar defenderse, genera una inflamación desproporcionada, lo cual daña a los tejidos, daña al pulmón, los encharca, los llena de secreciones, los llena de fibras colágenas, o sea, hace fibrosis en el pulmón, y eso también afecta a otros órganos como puede ser el cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro? Bueno, como ya ustedes saben, el COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad COVID-19, el SARS-CoV-2 entra por las mucosas, ya sea de los ojos, de la nariz, de la boca, entra al cuerpo y cuando entra por la nariz invade tempranamente el bulbo olfatorio, las fibras del nervio olfatorio, y que las fibras del nervio olfatorio, hay que recordar, es una puerta directa de entrada al cerebro. El olfato es la única manera en que nosotros tocamos lo que estamos percibiendo. Tenemos contacto directo. Si nosotros olemos a popó, nos da olor a popó, es porque la popó está en nuestro cuerpo. Es decir, esas moléculas han tocado las terminales nerviosas del bulbo olfatorio, lo cual genera una información que detectamos nosotros en el cerebro como popó. Bueno, el punto aquí es que si nosotros tenemos la entrada del virus del SARS-CoV-2 a través de esas fibras, muy rápidamente puede entrar al cerebro y en el cerebro tenemos mecanismos de inflamación. Esos mecanismos de inflamación tratan de defenderse de la presencia del virus, pero nuevamente pueden llegar a ser en algunas personas, tan alto como el 30%, quizá un poco más, tan desproporcionado que originan problemas en el propio tejido, en el propio cuerpo. A veces el problema de la enfermedad COVID-19 son los mecanismos de defensa más que la propia enfermedad. Entonces, ese es el problema. Hay daño vascular, hay inflamación vascular, hay inflamación de los tejidos y esa inflamación es la que nosotros creemos hasta el momento. Hay que recordar que con COVID cada mes tenemos información, o sea, cada día, de hecho, tenemos cosas nuevas. Así que es muy probable que cambien los paradigmas en las siguientes semanas a meses, pero hasta donde sabemos en este momento, la inflamación es la que origina esta neblina mental. Ok, queda claro. Ahora, hablemos del estrés postraumático de haber tenido COVID y también las razones psicológicas por las que puedes tener brain fog. Sí, el trastorno de estrés postraumático es muy importante. A veces es un estrés prolongado y a veces eso es un genuino estrés postraumático. Incluso no hay mucho consenso en la comunidad psiquiátrica de qué es uno y qué es otro. Hay veces que el paciente sigue estresado, pero no tiene estrés postraumático. Es decir, hay veces en que nosotros ya pasamos el fenómeno, ya pasamos el problema, decimos yo no me siento mal, ya la libré, sí, perdí a lo mejor a un ser querido, pero creo que eso ya lo superé, pero yo no entiendo por qué me sigo sintiendo mal. Bueno, ese es el trastorno de estrés postraumático. Hay un estrés que pasa al fenómeno primario que ocurrió y que nos impuso retos como, por ejemplo, el haber estado graves, el haber tenido gastos altos para tratarnos la enfermedad, el haber estado internados por mucho tiempo en el hospital por COVID o haber perdido un ser querido. Eso evidentemente nos generó un daño emocional, pero
aunque aparentemente ya está superado, puede ser que en este momento sigamos teniendo estrés. Ahora tenemos cierta obsesión. Nosotros vemos con pacientes a veces conductas un poco paradójicas en las que dice uno, bueno, pues ya tuvo COVID, este paciente estuvo grave, y llega al consultorio y carga en su bolsa, trae 2 caretas, trae 2 cubrebocas, trae guantes y carga un Lysol y pues me echan Lysol en mi consultorio a las sillas. Y dices, bueno, a ti ya te dio COVID, estuviste grave, estás hasta vacunado, pero ahorita ya está el estrés, ya está la obsesión de no volver a pasar por eso, del miedo de no volver a pasar por eso, que esas personas incluso reaccionan de esa manera con guantes, casi con overol de un laboratorio de bioseguridad tipo 3 y echándole Lysol a todo, a la silla, a la receta. He tenido que repetir recetas porque están mojadas y doctor, es que se borró porque le eché Lysol y se le borró lo que me prescribió, de tan obsesivos. Y esa conducta obedece al estrés postraumático. Ahora, evidentemente el estrés postraumático o cualquier alteración psicológica que venga después del COVID, que puede ser la depresión, la ansiedad, el trastorno del sueño, el trastorno de estrés postraumático y otros, que no son los únicos, todos estos trastornos psiquiátricos o psicoafectivos que vienen después del COVID-19, por supuesto que compiten para nuestra mente, compiten con lo que estamos viviendo en el día a día. Si nosotros estamos pensando en la tristeza que estamos viviendo, en cuánto extrañamos a esa persona que perdimos, en todo lo que gastamos, etcétera, y estamos al mismo tiempo en la computadora haciendo nuestro trabajo, en una reunión de trabajo, pues claro que esos pensamientos negativos, esa sensación de estrés, de ansiedad que me está originando el que haya yo sobrevivido a COVID-19, pero con problemas sociales, físicos, mentales, etcétera, pues hace que no ponga yo atención debida a lo que estoy haciendo y cometo errores. Entonces, todo, como con cualquier enfermedad psicológica o psicoafectiva o psiquiátrica, tenemos interferencia mental. Es un estímulo que está compitiendo con el mundo, con lo que estamos viviendo día a día, por la tensión en nuestra mente. O sea, imagínense ustedes que es ese compañero enfadosito, negativo, que estaba distrayendo la clase todo el tiempo. Entonces, en lugar de que nuestra mente esté en la clase atendiendo, tenemos a este compañero que nos está llame la atención. Bueno, eso es un trastorno psicoafectivo. Está compitiendo por nuestra atención, por nuestros recursos cognitivos, llamamos nosotros en neurología. Nuestros recursos cognitivos se derivan y se desvían a ponerle atención a la tristeza, al dolor, a la ansiedad, al trastorno del sueño que nos dejó el COVID-19. Wow. Ahora, dinos cuál es la solución, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarnos a despejar esa niebla? Lo primero es tener mucha paciencia y considerar que hay personas que se recuperan a las semanas o a los días de esta niebla mental post-COVID, pero otras personas están a meses y no debemos de decepcionarnos. Es sumamente importante lo que tú has mencionado de tratar de reconocer los trastornos psicoafectivos, porque esa es otra de las cosas que hace que el paciente no se recupere. A veces, sobre todo nosotros los neurólogos clínicos, cometemos el error de todo tratarlo de explicar físicamente, fisiológicamente, desde nuestro punto de vista neurológico, y se nos olvida que también hay trastornos psicoafectivos y que puede ser que muchas personas no se están recuperando porque siguen deprimidas, siguen ansiosas, siguen con trastorno o tienen el trastorno de estrés postraumático que ni siquiera estamos tratando. Entonces, es muy importante hacerse evaluar, sobre todo cuando ya está causando problemas cotidianos. Si ustedes están notando que están teniendo estos problemas, pero son llevaderos, son tolerables o son fácilmente compensables, no requieren atención médica, no se alarmen. Pero si ya está causando esos problemas, si ya en el trabajo ya les están haciendo la mención de que ustedes no están rindiendo, de que no parece estar motivados, de parece que no están poniendo atención, si ya su jefe está hablando con ustedes y les pregunta, oye, ¿estás desmotivado? ¿Te está pasando algo? ¿No estás rindiendo? ¿No me estás haciendo las cosas como yo pensaba? Entonces ya es momento de atenderse. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, ser pacientes. Segundo, atendernos si es que es necesario. Y tercero, dar tratamiento para ello. ¿Qué tratamiento podemos usar? Bueno, usar nuestra mente, nuevamente, entrenarlo. ¿Qué tipo de pruebas podemos nosotros hacer o qué tipo de ejercicios podemos hacer
para entrenar nuestra mente? Bueno, ejercicios que tengan que ver con memoria inmediata, memoria de trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos pruebas tales como recordar una serie de números, y eso es muy fácil hasta jugar con los niños al respecto. O sea, podemos decir, a ver, te voy a decir una secuencia de números y nosotros, el que está probando la nota, y tú te tienes que grabar y más tarde, y me tienes que repetir todos estos números que te acabo de decir. A ver, la secuencia es 2, 3, 7, 9, 4, 2, 3, 5, y etcétera. ¿Hasta qué recuerdas? Y entonces uno tiene que empezar a recordar más números. Evidentemente, la capacidad usualmente del ser humano es recordar entre 6 y 8 números de manera secuencial, pero el hecho de estar entrenando nos ayuda a tratar de enfocar nuestra atención apropiadamente. Luego también la memoria explícita, y volvemos al tema del nombre y la dirección. Podemos decirle a nuestro paciente, pues mira, o a nuestro amigo o a nuestro familiar, vamos grabándonos nombres y direcciones. Entonces, te voy a decir el nombre de una persona. Esta persona se llama Víctor Mena, que vive en la calle de Cuitláhuac, 186, departamento 1, Colonia Toriello Guerra, en Tlalpan. Ahora, más tarde hacemos unas cosas y lo tienes que recordar. Así que, pues ya más tarde tenemos que preguntarle dónde vive Víctor Mena y nos tiene que decir todos los datos de la dirección, por ejemplo. Y podemos complicar las cosas un poquito más y decir más datos para grabarnos. ¿Qué otras pruebas podemos? Pues bueno, también habíamos hablado antes de la fluidez verbal. La fluidez verbal también se ve afectada en COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, tenemos 1 minuto para decir palabras que empiecen con la letra P, pero no pueden ser nombres ni de personas, ni de lugares, ni majaderías, que en español mexicano hay muchas. Entonces, empezamos, pum, 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 a decirlas. Entre más palabras, mejor. Palabras que sean categorías. A ver, objetos que están en una ferretería. Objetos que están en una cocina, objetos que están en una oficina. Eso ya lo habíamos comentado para entrenar la mente en otros escenarios. También ustedes probablemente recuerden el Stroop Test, la prueba de Stroop. La prueba de Stroop son estas palabras que vienen con un color distinto del que denota la palabra. Por ejemplo, viene la palabra verde, pero la palabra verde está escrita en rojo. La palabra rojo está escrita en verde. Entonces, hay que tratar de decirlo más rápido y entonces vemos, hay pruebas, incluso están en YouTube, las pueden encontrar en Internet muy fácilmente, o ustedes las pueden hacer en un archivo digital en Word y entonces ponen la palabra verde, pero la colorean en azul, y así cambian ustedes los colores y tienen que decir el color de de la palabra, no lo que dice la palabra. Claro. Entonces, si ves el verde, pero la palabra verde está coloreada de rojo, entonces tú tienes que decir rojo, y así sucesivamente. El Stroop Test o la prueba de Stroop es por John Ridley Stroop, que en los 30s ideó esta prueba para tratar de probar cuando la mente se defiende de las interferencias cognitivas. Y ya les dije, ese es uno de los principales problemas en el brain fog, que no nos podemos defender de las interferencias cognitivas. Entonces, esta prueba nos ayuda para defendernos de ello y pues no caer en el problema de distraernos fácilmente con cualquier cosa. Ok, oye, y veo aquí hacer ejercicio aeróbico, comer al estilo mediterráneo, evitar alcohol y drogas, dormir bien, más todos los test que ya hablaste, ¿no? Sí, esas son ya cambios al estilo de vida, ya no son precisamente test o ejercicios mentales, sino ya son cambios al estilo de vida que en general se consideran positivos siempre en cualquier trastorno cognitivo y que pues es lo mejor que tenemos hasta el momento. Así que también eso es lo que les recomendamos, estar bien hidratados, sumamente importante, salir y hacer ejercicio aeróbico, como bien lo has dicho. Todo eso ayuda a que nuestro cerebro entienda las señales apropiadamente. Recuerden que, ya lo hemos dicho antes, que nosotros le estamos mandando señales a nuestro cerebro que hace lo que nosotros decimos. Si nosotros le mandamos la señal, esto ya se acabó lo que se vendía, cierren funciones, el cerebro empieza a apagar luces y empezamos a perder funciones cognitivas. Si no usamos ciertas áreas de nuestro cerebro, hay que entender nuestro cerebro como un edificio en el que tenemos cuartos y esos cuartos están prendidos si están trabajando. Si nosotros no los trabajamos, el cerebro dice, ok, bueno, apaguen esto otro, y llega un punto en el que ya no tenemos nuestras funciones plenas porque hemos nosotros mandado las señales incorrectas a nuestra mente. Claro. Les digo una cosa,
Ahorita se los mando en Twitter porque es una maravilla. Hay una página que se llama Lumosity. Google ahorita, pongan lumosity.com. Y Lumosity es básicamente una plataforma para mejorar tu memoria, intensificar tu foco. Y yo creo que, hablando ahorita de los ejercicios que dijo el doctor Chiquete, yo creo que está muy bueno que empiecen a hacer Lumosity. Aparte es divertidísimo. Y son una serie de juegos que puedes jugar online, especialmente diseñados para la atención, para el foco, para la memoria, para la velocidad. Y aparte de divertido, igual les puede ayudar. Ahorita les pongo la liga en Twitter. Oye, Erwin, ¿cuándo hay que ir a ver al neurólogo? Cuando ya estas alteraciones están impactando significativamente nuestro desempeño cotidiano. Y ojo que desempeño no es una palabra que está vinculada solo al trabajo. A veces creemos que desempeño tiene que ver con trabajar. No, desempeño también tiene que ver con la atención que le ponemos a nuestros seres queridos cuando nos están hablando, la atención que le ponemos a nuestro aseo personal, a el preparar un alimento, es decir, la atención que ponemos a los hechos cotidianos. Si nosotros ya estamos notando que hay una alteración allí que está causando problemas, es decir, ya nos equivocamos, ya dimos más dinero del que teníamos que dar, ya se nos pasó la fecha de hacer tal o cual cosa y ahora tenemos que pagar los recargos, ya estamos teniendo problemas con contestar los correos electrónicos en tiempo y forma, ya estamos teniendo problemas en el trabajo, entonces bueno, ya hay que atenderse. No está tan recomendado atenderse solamente si una persona ha notado algún problema de vez en cuando, pero que esto no ha impactado significativamente su calidad de vida o su desempeño cotidiano. ¿Por qué no se recomienda tanto? Bueno, pues porque no necesariamente esas personas van a necesitar medicación y no necesariamente esas personas van a tener un problema que no puedan superar en las siguientes semanas. Entonces, lo primero es tener, ya dijimos, paciencia. Segundo, identificar cuándo hay que irse a revisar profesionalmente. Y tercero, tratar de hacer los cambios apropiados para entrenar nuestra mente, entrenar nuestro cuerpo y mandarle las señales correctas a nuestro cerebro. Claro, Erwin, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte a ti aquí. Y déjenme decirles una cosa, el doctor Erwin Chiquete, que como les decía al principio, es médico internista, neurólogo, doctor en biología molecular e investigador del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional Salvador Subirán. Está en Médica Sur, en la Torre 2, en el piso 8. El teléfono es 55 26 52 5038. Ahorita les pongo todos los datos del doctor Erwin Chiquete en mi Twitter. Te mando un beso, amigo. Muchas gracias. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.